La paz del Señor Jesús, mi hermano y mi hermana, la paz pueblo promesista. Estamos más un sala pastoral. Como ya lo sabes, el sala pastoral es un ambiente virtual de la Iglesia Adventista de la Promesa que es transmitida en todos los viernes a las 20 horas, horario de Brasilia, y se repite a los sábados a las 15 horas. Este programa es transmitido por la TV Viva Promesa, que es este instrumento, esta herramienta de Dios para llevar el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra. Te pido que comparta el link con tus amigos en los grupos de WhatsApp de tu iglesia, tu pastor, diácono, diaconisa, para tu presbítero, en fin, para tu amigo, tu compañero, para tus familiares, a todos, para que todos accedan a este contenido. Estamos hablando sobre los fundamentos de la fe promesistas. En Fundamento de la Fe Promesista ya hemos abordado dos temas, dos fundamentos, dos pilares. Hablamos sobre la venida de Jesús, también hablamos sobre la inspiración de la Escritura Sagrada. En programa anterior hablamos sobre la inspiración de la Biblia y que la Iglesia Adventista de la Promesa cree en la inspiración plenaria de la Biblia. Solo la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué no creemos en los 150 libros de Ellen White? ¿Por qué creemos que solo la Biblia es la palabra de Dios? No creemos en la luz menor para la luz mayor. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la Iglesia Adventista de la Promesa es la Iglesia de la palabra y del poder. Hoy me gustaría hablar de un tema importante. Es un pilar para la Iglesia Adventista de la Promesa. Particularmente me gusta mucho esta doctrina. Hoy, hablando de la doctrina del sábado, del descanso sabático. ¿Cómo esta doctrina tan importante llega a la Iglesia Adventista de la Promesa? Bueno, recibimos esta doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero teníamos guardadores del sábado antes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es lo que veremos en el programa de hoy. ¿Cómo el sábado entró en la Iglesia Adventista de la Promesa? Bueno, les dije que el sábado viene de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero antes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios había levantado inúmeros hermanos y hermanas guardadores del sábado. Me gustaría hablar con ustedes sobre la primera iglesia en el occidente a guardar el sábado. Es verdad que el sábado ya era guardado por hombres y mujeres alrededor del mundo desde la época apostólica. Los apóstoles guardaron el sábado, los padres de la iglesia guardaron el sábado, los doctores de la iglesia, muchos grupos aislados, por ejemplo en China, en la India, en Europa, hasta llegar a Inglaterra. La primera iglesia a organizarse y se denominar guardadora del sábado fue la Iglesia Bautista del Séptimo Día. La Iglesia Bautista del Séptimo Día viene de estos grupos que no estaban en acuerdo con el sistema de la Iglesia vigente en Inglaterra. Especialmente alrededor del año 1654 al 1655, cuando la Iglesia Bautista tradicional estaba surgiendo allí, aún incipiente en Londres, algunos hermanos empezaron a estudiar las Escrituras Sagradas y a pasar por las Escrituras Sagradas, ellos descubrieron la doctrina del descanso sabático. Esos hermanos eran importantes estudiantes de las Escrituras Sagradas. Ellos empezaron a estudiar la Biblia, tomaron las Escrituras Sagradas desde la creación, Génesis capítulo 2, después Éxodo 20, hasta llegar al Nuevo Testamento y llegar a una conclusión. El sábado es para ser guardado en todos los tiempos y lugares. Quiero destacar importantes estudiosos de las Escrituras Sagradas. Ejemplo, James Oxford, William Sadler, Peter Chamberlain. 3 estudiosos de la Biblia. Ellos estaban alrededor de las Escrituras Sagradas, eran bautistas tradicionales y descubrieron el descanso sabático. Voy a destacar solo uno de ellos, que es el doctor
Peter Chamberlain. Ele era médico, um importante médico de Londres. Incluso foi médico de los reyes de la Inglaterra. Foi médico de Carlos I e Carlos II. Era um estudioso de las escrituras sagradas e, además de médico, se convirtió em pastor. Entonces, a Iglesia Bautista del Sétimo Dia foi organizada em 1654, teniendo a Peter Chamberlain como pastor dessa iglesia. Entonces, tenemos la primera iglesia en el occidente a guardar el sábado, la Iglesia Bautista, llamada de Bautista del Sétimo Día. Más adelante, cuando los pioneros colonizaron las colonias de los Estados Unidos, algunos de los guardadores del sábado fueron a los Estados Unidos y que encontraron allá otros hermanos que al leer la Bíblia estavam descobrindo o descanso sabático. Então, temos hermanos que vieram de Inglaterra para Estados Unidos. Al chegar aos Estados Unidos, descobriram que alguns hermanos já estavam estudando a Bíblia, incluso creyendo no descanso sabático. Exemplo, em 1665, duas famílias em Norteamérica estavam guardando o sábado. Quando estes hermanos chegaram, se juntaram a estas famílias e en el dia 23 de diciembre de 1671 organizaram a primeira Iglesia Bautista del Sétimo Dia en suelo americano. A partir de esta iglesia organizada, la Iglesia Bautista del Sétimo Día creció en los Estados Unidos, fue a otras partes del mundo e incluso llegando a Brasil. Me gustaría destacar como el mensaje sabático influyó los mileritas a los adventistas del sétimo día. Bueno, una joven metodista llamada Raquel Ox era una estudiosa de las escrituras sagradas. Era una metodista y fue convencida de la doutrina del sábado. Quando foi convencida da doutrina del sábado, passou a observar o sétimo dia de la semana, el sábado del Senhor. Então, ella se convirtió em bautista del sétimo dia. Ella predicava o evangelho. E em la predicação, ella utilizava la escrita para levar o mensaje del evangelho. Então, ella escreveu material. Raquel Ox Preston escreveu material de quase 50 páginas sobre o sábado. Ella hizo uma defensa sobre o descanso sabático. Esse material foi esparcido em los Estados Unidos e chegou a la mano de Joseph Bates. Joseph Bates é um dos primeiros milleritas, um homem muito sério, um homem muito aplicado ao estudo das Escrituras Sagradas. Al estudar o material, o contenido, aquele volante de Raquel Ox Preston chegou a la conclusão: o sábado deve ser guardado em todos os tempos e lugares. Todos os homens devem guardar o sábado. Então, qual é a conclusão a que chegou Joseph Bates? O sábado também deve ser guardado no século XIX. A partir de allí, Bates empieza uma predicação sistemática contundente entre os milleritas, entre las villas e pequenas cidades dos Estados Unidos. Ele tinha um princípio que creó muito interessante. Al mirar a Bíblia, ele dizia: "Eu fui convencido por las escrituras sagradas respeito a la verdade del sábado. Bueno, se uma pessoa é honesta, sincera e íntegra, verdadeira, vai mirar a Bíblia e vai dizer que de hecho é uma doutrina bíblica. Então, al llegar a una ciudad, una hacienda, en un pueblito, voy a buscar la persona más honesta de la ciudad y le voy a enseñar sobre el sábado. Si ella es de hecho la más honesta de la ciudad, es imposible rechazar esa doctrina." Bates comienza a predicar el descanso sabático y muchas personas empiezan a aceitar y a adherir la doctrina del sábado. La Iglesia Adventista del Sétimo Día solo va a surgir más tarde, alrededor del año 1861, y su primera asociación cerca de 1863. Três grandes fuerzas dieron forma a la Iglesia Adventista del Sétimo Día en el suelo americano. Por ejemplo, la bautista tradicional. Guilherme Miller era un bautista tradicional. Ya hablamos de él en programas anteriores. Helena Goldwhite
y su familia eran metodistas. También hablamos de ella en el programa anterior. También tenía a James White, que más tarde se casaría con Helena Goodwhite. James White era de la Conexión Cristiana. Entonces tenemos pistas metodistas conexionistas. Ninguna vertiente religiosa era sabatista. Entonces llegó a la Iglesia Bautista del Sétimo Día por medio de Raquel Preston, que llegó al conocimiento de muchas personas, incluso de Joseph Bate, el conocimiento sobre el sábado. Ahora tenía una cuarta vertiente que trae el sábado para dentro del movimiento adventista del Sétimo Día. Es así que la Iglesia Adventista del Sétimo Día aprende a guardar sábado. Ella aprende a guardar sábado con los bautistas del Sétimo Día. Entonces, cuando la Iglesia Adventista del Sétimo Día surgió y empezó a guardar el sábado, los bautistas ya guardaban el sábado há más de 200 años. Para ser preciso, 208 años. Eran guardadores del sábado há más de 2 siglos. La Iglesia Adventista del Sétimo Día aprendió a guardar sábado con los bautistas del Sétimo Día. Hago una pregunta. ¿Por qué nosotros de la Iglesia Adventista de la Promesa guardamos el sábado? ¿Porque el sábado vino de la Iglesia Adventista del Sétimo Día? ¿Por qué vino de la Iglesia Bautista del Sétimo Día? ¿Por qué guardas el sábado? ¿Por qué guardas el sábado? ¿Por qué yo guardo el sábado? Guardamos el sábado porque es el día del Señor, es el día del descanso semanal. Es el día que Dios dejó para que su pueblo descansase. ¿Por qué nosotros, los adventistas de la promesa, guardamos el sábado, que es bíblico? Estoy hablando en esta serie Fundamentos de la Fe Promesistas. Hablé sobre la venida de Jesús, hablé sobre la inspiración de las Escrituras Sagradas. Hoy estoy hablando sobre el descanso sabático. ¿Por qué creemos en la venida de Jesús? Porque creemos en la inspiración de las Escrituras. ¿Por qué creemos en el descanso sabático? Porque es bíblico. La Iglesia Adventista de la Promesa es la Iglesia de la Palabra de Poder. Me gusta decir esta frase. Somos la Iglesia de la Palabra del Poder. Entonces, ¿por qué debes guardar el sábado? Porque el sábado es bíblico. El sábado es bíblico. Entonces, ¿no fueron los adventistas que inventaron el sábado? No. ¿Los bautistas del Sétimo Día? No. ¿Quién trajo el sábado para la humanidad? El propio Dios. Ve en tu Biblia, por ejemplo, en tu Biblia, en Génesis capítulo 2, tenemos una referencia sobre el sábado. Antes que el pueblo de Dios pase por una experiencia dramática del Egipto, del cautiverio en Egipto, antes del pueblo ser esclavo en Egipto, Dios ya había dado el sábado para la humanidad. Ve en tu Biblia ese ejemplo. Mire, Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿quién trajo el sábado para la humanidad? Dios. ¿Sabes la razón por la cual digo esto? Porque hay gente diciendo que guardamos el sábado a causa de los adventistas del Sétimo Día. No, hermanos. La Iglesia Adventista de la Promesa es una iglesia que está insertada en un movimiento global de la proclamación del Evangelio de Jesús. Somos una denominación que proclama en el poder del Espíritu el retorno glorioso de Jesús. Somos una iglesia bíblica. Entonces, ¿por qué guardamos el sábado? Por las Escrituras Sagradas. Esa es la causa. Si miras en tu Biblia, vea por ejemplo el capítulo 16 de Éxodo. Capítulo 16 de Éxodo. En el capítulo 16 de Éxodo tenemos la experiencia del maná. La experiencia del maná. Reflexione conmigo. El maná fue dado por Dios para alimentar a su pueblo en el desierto. El pueblo estaba sin leyes, sin territorio. Aún no estaban insertados en una cultura permanente. Era un pueblo nómada. Para llegar a Canaán, encontramos entonces que Dios prometió el maná. Ejemplo, el maná cae en el domingo, una porción suficiente para alimentar al pueblo. Cae en el lunes, martes, miércoles, jueves
y viernes. Pero a los viernes caía porción doble. ¿Por quê? Porque en el séptimo día no caía el maná. Quem llegava el lunes e juntava el maná para 2 dias, se echava a perder. Pero el viernes, quem juntava maná para 2 dias, não se echava a perder. Quem iba al campo a recoger el maná en el sábado, no lo encontrava, no había. Podemos ver a Dios orientando al pueblo. En los 6 días enviaba el maná, pero en el séptimo día no había. Aquí tenemos en el capítulo 16, versículo 29, que así dice: Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. En el séptimo día quédanse cada uno en su lugar, y nadie salga de él en ese día. Así el pueblo reposó el séptimo día. El pueblo de Israel lo llamó maná, y era blanco como semilla de cilantro, y su sabor como hojuelas de miel. Entonces el pueblo se comió del maná. En el sábado no caía maná, pero en el viernes había doble. Dios está enseñando al pueblo, aún incipiente, a guardar el sábado. Reflexione conmigo. El pueblo fue esclavo en el Egipto. En el Egipto, el faraón era el monarca. El monarca era el dueño, por ejemplo, dueño de la mujer. La mujer no era de Juan. Ejemplo, la mujer era de Faraón. La mujer no era de Pedro, era de Faraón. Y el hijo también no era de él, era de Faraón. Era propiedad de monarca. Su animalito también era de monarca. Las tierras todas eran del monarca. Las casas también eran de Faraón. Entonces llegó Dios, el Dios libertador. Dios libera al pueblo y dice así: ahora la mujer es tuya, la hija es tuya, la vaca es tuya, la propiedad es tuya, pero el tiempo también es dado a ti. En el Egipto ellos eran esclavos, trabajaban día y noche prácticamente, mas ahora Dios le está dando libertad. Por eso Dios entra en la historia redentora de Israel y libera al pueblo del cautiverio egipcio. Ahora Dios es el Dios del tiempo. Por eso que cuando miramos los mandamientos, por ejemplo, no cometerás adulterio, es a cada marido y a cada esposa. Debe haber santidad entre ellos. No debe tener traición, violación del compromiso. Porque en el Egipto todos eran del monarca. Pero ahora no. Ahora tú tienes que tener una alianza con tu esposa, una alianza con tu hijo. Por eso el hijo debe cuidar del padre en el mandamiento en Éxodo capítulo 20. Ahora tenemos el tiempo. El sábado está inserido en el tiempo, ese tiempo que no teníamos en el Egipto, que los hijos de Israel no tenían. Entonces pasaron a tener el tiempo, porque Yahvé es el Dios del tiempo. Dice: van a trabajar en 6 días. En 6 días van a trabajar bajo el servicio, bajo el trabajo. Pero el séptimo día es el día de libertad. Fue Dios el que dice. Vea por ejemplo en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Va a decir así, Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: ¿quién dice las palabras de los mandamientos? Dios. Si averiguar ahora el versículo 8, que habla más claramente sobre el sábado, él va a decir: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces Dios da una orden y expresa a su pueblo: 6 días va a trabajar, pero el séptimo día es el día del Señor tu Dios. Vea también el capítulo 31, versículo 18. De Éxodo 31, 18, así va a decir: y dio Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí
2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién le dio el sábado a la humanidad? ¿Fueron los adventistas? ¿Fueron los bautistas del séptimo día? ¿Fueron los adventistas de la promesa? ¿O de otras órdenes que guarda el sábado? ¿Fueron los judíos? No, el propio Dios. Las tablas fueron escritas por el propio Dios. Entonces, quien nos dio el sábado fue el propio Dios. El sábado es del Señor Dios. Por eso guardamos el sábado. El sábado es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Dios ordenó guardar sábado. Entonces no tenemos excusa para indecisión. El sábado no fue dado para una discusión. Fue dado para ser obedecido. La ley es para que sea obedecida. Vea, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio, cuando tenemos las repeticiones de las leyes, en el capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces el Señor da una orden. Él da una orden para guardar el sábado. No es una elección, no es una elección. Podría decirme, pastor, no hay un principio del descanso, no hay una libertad, es decir, no tiene que ser un día específico, pues es un principio, el cual puede descansar en el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora te pregunto, ¿Dios ha dejado esta opción en las Sagradas Escrituras? ¿Encuentras el lunes como descanso en la Biblia en algún momento de la revelación desde el Génesis al Apocalipsis? ¿Encuentras el domingo como el día de descanso en la revelación desde el Génesis al Apocalipsis? Obvio que no. ¿Qué día dejó Dios para el descanso de su pueblo? Sábado. Vuelva a su Biblia nuevamente en Éxodo en el capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo, el sábado. Dios nos llama la atención que debemos mirar, debemos prestar atención. Tenemos que recordar que el sábado no es una elección. Mi hermano, mi hermana, el sábado debe ser guardado. Es el día del Señor. Así que tenemos el sábado como el día del Señor para ser guardado. ¿Y qué hacemos en el sábado? Es la misericordia que reside en el sábado. El sábado tiene a Dios en el centro. Él es teocéntrico. Dios en el centro. El hombre se inserta en el sábado por lo que es antropocéntrico. Y el sábado es el día del ejercicio de la misericordia. Es el día para llenar nuestras iglesias. Desde las 9 de la mañana en la escuela bíblica, llenar nuestras iglesias, la escuela bíblica, y cantar alabanzas, y estudiar la lección bíblica, y participar en el culto. El sábado es el día para ir a la iglesia. El sábado es el día de la evangelización. El sábado es el día para que se evangelice, visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, el nuevo convertido. Recuerda que hablé sobre la inspiración bíblica en el programa recién pasado. Así que el sábado es el día para enseñar la Biblia a los nuevos convertidos. El sábado es el día de que nos apliquemos al discipulado del pueblo de Dios. El sábado es un día para qué? ¿Para qué sirve el sábado para ti? ¿Para qué tener el sábado? ¿Por qué te detienes en el sábado? ¿Tienes el sábado como un día especial? ¿Para qué? Me tomo el sábado para ir al médico. Me tomo el sábado que es más tranquilo para ir a la peluquería, para hacerme la manicura. Me tomo el sábado para ir de compras al shopping. Me tomo el sábado para poner mis estudios en orden. Me tomo el sábado livre para hacer búsquedas en internet que no tuve tiempo de hacer durante la semana. Hermano mío, el sábado no es día para ir a la dentista, no es día para ir al médico, para ir a la peluquería, para ir de compras, porque el sábado es el día del Señor. El sábado es un día exclusivo del Señor. El sábado es un día especial. Entonces el sábado no es el día para llenar el auto o para lavarlo. Puedes llenar tu auto el viernes. Puedes lavar tu auto el viernes. El sábado no es el día para ir al fútbol, a la cancha. El sábado no es el día para hacer deporte. El sábado no es el día para que hagas lo que interesa.
¿Por qué? Porque el sábado no es tuyo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Esta es la orientación de la palabra de Dios. Eche un vistazo a su Biblia en Isaías capítulo 58, como el Señor nos describirá el sábado. Mira, el sábado no es el día para que hagamos cosas en nuestra vida diaria. El sábado es un día especial, reservado para adorar a nuestro Dios, para la evangelización, para hacer misiones. El sábado es un día para ganar alma para Jesús. Entonces dices, pero puedo ganar cualquier día. Sí, puede, pero el sábado es especial. Si te tomas el sábado libre, cumplirás la misión de proclamar a Jesús. Pero si puede proclamarlo en otros días, sábado es un día exclusivo. Hay un autor judío que dice que el sábado es la ventana a la eternidad. Es cuando Dios abre esta ventana a la eternidad, porque un día tendremos un descanso eterno. El sábado señala el descanso, según Hebreos 4, para un descanso eterno que tendremos en Cristo Jesús. Vea lo que Dios habla a través del profeta en el capítulo 58 de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 58. Tenemos aquí una palabra especial sobre el sábado. Isaías, capítulo 58, versículo 13 al versículo 14, así dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios dijo que el sábado es ese día de delicia, es un día para él, para el prójimo, es un día para que evangelicemos, porque el sábado es un día especial para Dios, el sábado del Señor. Entonces podría decirme, mas pastor Ademilson, ¿no está siendo muy radical diciendo que en el sábado no puedo hacer esto, por ejemplo, hacer deporte, ir a la cancha, ir al estadio, ir a la peluquería? No estoy siendo radical, no estoy siendo radical. Te estoy aconsejando que guardes lo que Dios te dice que guardes. ¿Sería radical que Dios pidiera la obediencia de sus hijos? No, es deber de todo hijo obedecer a su padre. Es un deber, es deber. Así que no estoy siendo radical. Ahora recuerdo algunos episodios, algunos eventos en la Biblia que pueden describirse como eventos radicales. Ejemplo, reflexione conmigo. Hubo una ley que dice que nadie podría orar, pero hubo un joven que oraba 3 veces al día. Abría la ventana y oraba, y entonces los que se le oponían lo denunciaron al rey. Y por esta denuncia fue condenado a la muerte en el foso o en la jaula de los leones hambrientos. Estoy hablando de Daniel. Daniel era radical. Podría haber orado con la ventana cerrada, podría haberse quedado en su rincón. Dejaré de orar por 30 días, pero no dejó de orar porque servía a Yahvé, servía a Dios de los cielos y de la tierra. Él fue condenado, pero creyó que si Dios quisiese, cerraría la boca de los animales. Dios no quiere, sería despedazado por los animales. Lo arrojaron al foso de los leones hambrientos. Dios lo preservó. Se fue de allí vivo, sin un rasguño. ¿Sabe por qué? Porque sirvió a Dios con todo su corazón. Entonces, esto es ser radical. Guardar el sábado, no. El sábado es obediencia. Depende de ti. ¿Quieres otro ejemplo? Tres muchachos servían al Dios de Israel. Hubo un decreto que cuando sonaban los instrumentos, todo el pueblo tenía que arrodillarse ante una estatua enorme, pero ellos servían al Dios. Así decía: no nos prostraremos ante esta estatua. Pero ¿sabes cuál era la consecuencia si no arrodillarse ante la estatua? Serían arrojados a un horno, pero a un horno tan calentado que de 2 a 3 metros de cerca las llamas alcanzaran a la gente.
no se arrodillaron ante la estatua. ¿Sabe lo que pasó? Fueron arrojados al horno de fuego. Sadraque, Mesaque y Abednego. Los arrojaron allí, pero salieron vivos sin un rasguño, porque servían a Dios. Pero eran radicales. ¿Podrían arrodillarse un momento? No. No se dejaban seducir por la comodidad de esta vida. Prefirieron ser arrojados al fuego que arrodillarse ante una estatua. Eso es ser radical. Pero guardar sábado, no. Guardar sábado es ser obediente. ¿Quieres otro ejemplo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice así: me azotaron, me apedrearon, me dieron por muerto, naufragué, sufrí el frío, sufrí hambre. Eso es ser radical. Eso es ser radical, pero guardar sábado es ser obediente. Así que cuando te digo que guarde el sábado, no estoy siendo radical, estoy siendo pastor. El pastor tiene que decir la verdad. ¿Quieres saber por qué digo eso? Le hablaré muy en serio ahora. ¿Sabe por qué digo eso? Porque hay mucha gente, incluso pastores, que dejaron de predicar sobre el sábado. Hay presbíteros, hay diáconos, diaconisas, hay líderes de jóvenes, líderes de hermanas que dejaron de predicar sobre el sábado. Así que necesito hablarte, necesito guiarte, necesito amonestarte, necesito ayudarte, necesito enseñarte. ¿Sabe por qué? El profeta Isaías, Dios habla así con el profeta Isaías: miren, mis líderes, miren esa palabra, fuerte. Mis líderes son perros que han desaprendido a ladrar. ¿Sabe por qué esta frase es fuerte para mí? Mis líderes son perros que han desaprendido a ladrar, se han domesticado. La gran ciudad nos hace un poco domesticados. La gran ciudad nos hace como la gente de la gran ciudad. La gran ciudad nos quita este ímpetu. La gran ciudad, la Canaán nos hace un poco parecidos a ella. Así que necesito hablar como presidente de la iglesia, como el líder de la iglesia. Hermanos, de la iglesia adventista de la promesa, ustedes deben ser celosos en guardar el sábado. Desde el atardecer, en la puesta del sol de viernes, hasta la puesta del sol siguiente, guardamos el sábado. En unos días tendremos un programa aquí en la TV Viva Promesa que se llama Bendecido Sábado. En el viernes habrá un pastor orando con ustedes aquí en la puesta del sol para recordar siempre el pueblo promesista a esta realidad, a esta obediencia. El sábado tiene que ser guardado. Debo decirles esto, hermanos y hermanas, pastores, diáconos, diaconisas. Somos un pueblo sabatista en teoría, es decir, creemos, mas también práctica. O sea, guardamos el sábado en la práctica. Quizás no estés guardando el sábado. ¿Por qué? Porque crees, está convencido, pero no tienes la liberación. Sigue trabajando porque dependes del subsídio econômico. Sí, sigue trabajando, sigue creyendo. E oraremos por ti. Di a tu pastor: pastor, necesito la oración. Escuché al pastor Adelmirson decir que tenemos que guardar el sábado. Así que necesito tu oración, pastor, porque quiero liberarme del trabajo del sábado. Necesito guardar el sábado de acuerdo con el mandamiento. Quizás estoy hablando con alguien que guarda el sábado, pero lo guarda por tradición. Ya sabes, el hijo de un creyente, hijo de un líder, nació en la iglesia, creció en la iglesia. Entonces el sábado es más o menos otro día libre que tiene. Entonces, tiene que ir a las Sagradas Escrituras. Tá? Esse tipo de creencia não é aceitada por la Bíblia. Tienes que guardar sábado por certeza de entendimento e fé, jamás por adição. Pero quizás estou hablando agora com alguma pessoa que ni siquiera cree de hecho, ni guarda el sábado, pero hace parte de alguma igreja sabatista. Lo digo como ejemplo. Entonces estás em peligro. Te invito hoje a que eches um vistazo a la Bíblia e hables consigo mismo. Piénsalo em poner tu consciência delante de Deus. Senhor, realmente devo guardar el sábado? Lo que dijo el pastor Adelmirson es una verdad perenne, es para este tiempo. Entonces debe hacer un análisis en tu conciencia, en tu confesión de fe, y debe llegar a la conclusión de que el sábado es el día de observancia. Pero si no llega a esta conclusión, habla con tu pastor, él te guiará. Tenemos 569 pastores en Brasil, además de otros países. Ellos te guiarán. Necesitas beber de la
fuente que es la palabra de Dios. Es necesario dejar la holgura en cuanto a la observancia del sábado. Es necesario tener jóvenes celosos, hombres y mujeres líderes consagrados en general. De repente te estoy hablando a ti que eres un sabatista convencido, que guarda el sábado en la práctica, que eres celoso por el sábado, que quizás me dice así: mira, yo estoy un poco desanimado, pastor Ademilson, porque me da la impresión de que ya nadie habla del sábado. Mi hermano, no te desanimes, no te desanimes. Estamos aquí en el sala pastoral diciendo que la Iglesia Adventista de la Promesa predica la guarda del sábado, tiene la doctrina del sábado en la práctica. Somos una iglesia sabática. Este es un fundamento de fe promesista. Es un fundamento de la fe promesista. Me gustaría orar por ti en este momento. Si estás pasando por un momento difícil de trabajo y no puedes guardar el día de reposo, oraré por ti, oraré por tu familia, oraré por tu vida. Y si necesitas orientación de la palabra de Dios, también oraré por ti, para que tengas el sábado libre para reunirte, adorar a Dios y evangelizar. Padre de amor, oro en el nombre del Señor Jesús por todas las personas que nos han acompañado hasta aquí. Tal vez he hablado hoy con alguien que trabaja el sábado, pero está convencido, sabes que necesita guardar el sábado, pero no tiene esta condición. Te ruego y te pido que ayude a esta persona para que esté libre de trabajar el sábado, que tenga el sábado libre para adorarte. Oro por aquellas personas que no están seguras del deber de guardar el sábado, que son negligentes sobre el sábado, que les dé certeza espiritual de eso, en el nombre de Jesús. Oro por la Iglesia Adventista de la Promesa en Brasil y en el mundo todo, para que prediquemos este importante mensaje que es un fundamento de la fe promesista, que aprendemos de las iglesias que nos precedieron y de los pioneros adventistas de la promesa. Ayúdanos a ser una iglesia de la palabra y del poder, de la predicación sincera. Oro en nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, estamos llegando al final de nuestro programa Sala Pastoral. Y hoy hablamos sobre el descanso sabático. Me gustaría que pusiera aquí en los comentarios por qué guarda el sábado. Me gustaría que dijera: guardadores del sábado, yo y mi casa guardamos el sábado. Yo y mi casa servimos al Señor. Ponga en los comentarios. Si quieres saber más sobre la Iglesia Adventista de la Promesa, búsquenos en las redes sociales. Puede hacer tu pregunta, porque en el último programa de esta serie responderemos a todas las preguntas. Mi hermano y mi hermana, en el siguiente viernes a las 20 horas volveremos con el Sala Pastoral para otro fundamento de la fe promesista. Hablaremos de la mortalidad del alma, cómo llegó esta importante doctrina a la iglesia. Entonces nos vemos el viernes a las 20 horas si Dios quiere. Dios le bendiga, un abrazo y la paz del Señor Jesús a todos.